Lo anunciamos, está María Luján Rey con nosotros, es candidata a diputada por el Frente Juntos por el Cambio, diputada nacional va a ser. Gracias por venir, María Luján, ¿cómo gracias. va? Muy bien, gracias Yo por decía, la invitación. cuando te presentaba al comienzo del programa, son lugares que no son habituales para el común, para el hombre de a pie, estar segundo en la lista de diputados. ¿Cómo lo tomaste? ¿Por qué en este momento, recién lo hablábamos un poquito fuera del aire, por qué en este momento asumir semejante desafío y semejante compromiso? Porque además ese lugar está muchas veces guardado para la política, para la rosca política, ¿no? Y que llegue una mujer de pie, una luchadora como vos, ¿por qué lo aceptás? Mira, cuando fue la tragedia de Once, entendí que la política mal entendida, que la política mal practicada puede ser la no política y la falta de políticas de Estado y la falta de buenos políticos hicieron que tragedias como la de Once ocurrieran, ¿no? Claro. La corrupción tiene que ver con precisamente ocupar lugares no pensando en los otros, sino pensando en intereses personales, mezquinos. Y entendí que no había que enojarse con la política porque es la herramienta para transformar la vida de todos. Y que como herramienta solo hay que saber usarla bien, que el problema eran ciertos personajes que hacían un mal uso de eso. ¿Y no te da miedo meterte con esos personajes? A ver, me imagino que después de lo que viviste no te da miedo nada. O en lo personal, digo, quedar ahí tu nombre en la Cámara de Diputados, con todos los que están ahí metidos. Bueno, creo que también eso ha sido muy funcional y de hecho lo sigue siendo de hacernos creer que la política es el barro y entonces el ciudadano común, el ciudadano laburante, decente, no quiere embarrarse y no quiere desprestigiarse y entonces esto es funcional a que siempre estén los mismos. Frente a eso y también sabiendo que durante muchos años fui la cara visible de un colectivo de lucha, sentí que cuando esta lucha llegó a un primer cierre, que es todos los responsables condenados, con la condena de Julio De Vido el año pasado, sentí que era el momento de poder tomar una decisión como esta, muy personal, sin afectar los intereses del colectivo de familiares. Pensar que De Vido es candidato, como vos. Sí. Y eso es algo que creo que tenemos que luchar para cambiar, pero es necesario, no lo va a cambiar De Vido, ni todos los que lo acompañan. Claro. Es necesario que ingresemos personas de afuera, como vos decís, de la política, pero que somos parte de esta sociedad, que queremos un cambio y que tenemos que empezar a demostrar que, bueno, que no es la política, que son algunos políticos los que nos hacen mal y que bueno, que para cambiar las cosas también hay que comprometerse. Yo me quejaba mucho de esto, de siempre ver los mismos nombres y cuando tengo la posibilidad, bueno, me parece que tengo que asumir esa responsabilidad. Sí es un desafío, pero estoy muy contenta de haberlo aceptado. Tiene que ver también, más allá de mi decisión de participar en la política de nuestro país, de poder hacerlo en este espacio. ¿Quién es Vidal? ¿Quién es María Eugenia Vidal para vos? Bueno, para mí, para todos los bonaerenses, creo que es la mejor gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires. En lo personal, para mí, es una referente a la que admiro por su valentía. ¿La admirás? ¿Vos sentís admiración por eso? Sí, admiro su valentía, admiro el coraje que ha tenido para hacer de esta provincia una provincia mejor, de trabajar y de hacer lo que hay que hacer más allá de lo que se ve, de no perder nunca la sensibilidad que ha tenido desde el primer momento, desde el momento en que la conocí, acompañando a los familiares de la tragedia. Vos ahí la notaste cercana, ya, en medio de todo ese dolor. No solo cercana, sino con una gran empatía por nuestro dolor,
pero aparte, y eso es algo que uno aprendió en ese momento también, a diferenciar quién se acercaba porque entendía que podía sacar algún beneficio por estar cerca de los familiares. ¿Eso lo percibís en medio de tanto dolor cuando estás en una situación así? Siempre, ¿Te das cuenta quién viene por la foto, por la política, por el futuro o quién es genuino? En líneas generales uno se da cuenta porque muchas veces hasta hay desprolijidades, digo, uno sabe quién está todos los días y quién atiende el teléfono y quién está sin la foto y sin aparecer en ningún lado, y sabe también quién aparece solamente el día que va a venir la cámara de televisión, claro, o el fotógrafo. Obviamente uno también se puede confundir, pero en líneas generales cualquier víctima se da cuenta cuando alguien se le acerca, si se le acerca pensando en qué puede dar una mano o pensando qué puedo sacar de esta situación. Sí. Te llevo más al plano personal. ¿En algún momento te preguntaste por qué a mí, por qué nosotros? No. Que no sé, bronca, odio, nadie merece vivir una situación así, esto está claro, no debería haber existido la tragedia, la masacre de Once. ¿Y nunca te preguntaste por qué nos tocó a nosotros esto? Nunca me pregunté el por qué a mí. Tiene que ver con mis creencias. Yo me pregunto para qué me tocó a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y soy de las que se preguntan por qué siempre la primera pregunta que nos hacemos o que te hacen es, preguntaste por qué a vos y no preguntarse por qué a mí no. Porque no sé por qué razón en algún momento creemos que nunca nos va a pasar. Nunca nos va a ocurrir. Y cuando dejamos que la corrupción, que la impunidad avance, todos somos potenciales víctimas. Totalmente. Y lo vemos no solo en estos delitos, como víctima, acompañando a otras tantas víctimas de otros delitos, siempre que vemos un nuevo hecho que trasciende en los medios, vemos que esa persona, ese familiar dice, lo miraba por la tele y ahora pensé me tocó que me iba a pasar. A mí. Bueno, ¿por qué no nos preguntamos por qué a mí no? Claro. Yo me pregunté para qué y entendí que semejante dolor, que semejante sufrimiento que atravesamos todos los familiares tenía que tener algún para qué mucho más trascendente que el solo dolor que nosotros transitamos y que nos va a acompañar al resto de nuestros días. Claro. Hoy ver los trenes en los que viajan los vecinos del oeste, hoy ver que hay una política de Estado que en materia de transporte ferroviario que va más allá de la estética, sino va con la seguridad. Hoy casi todos los trenes metropolitanos tienen un freno automático. ¿Hoy se viaja mejor? Hoy se viaja mejor, hoy se viaja más seguro. Falta siempre. Y cuando venía para acá, venía charlando con alguien y decíamos, bueno, está bien que levantemos la vara. Escuchaba por ahí un comentario en la radio de un usuario del San Martín que estaba pidiendo que prendan los ventiladores en el tren porque hacía calor. Y digo, qué bueno, levantemos la vara. Claro, ¿no? que estemos discutiendo eso. Eso quiere decir que hubo un gran cambio, ¿sí? Y que ese cambio no se produce ni de un día para el otro, claro, y que requiere de una voluntad política para que se haga. Y esto se hace hoy. Digo, ¿para qué la tragedia? Para que los corruptos estén condenados y presos. Hoy, ¿para qué la tragedia? Para que todos los argentinos sepamos que la justicia no tiene por qué esperar 20, 25 años. Que cuando somos muchos los que estamos encima y estamos mirando el trabajo de la justicia puede trabajar bien, claro, ir contra el poder político, ir contra el poder económico, como fue en ese momento Schiavi, Jaime, Cirigliano. Digo, me parece que la tragedia de Once ha sido un punto de inflexión en muchos aspectos más allá del tren Sarmiento. Sí, sin dudas. Hablaste de los vecinos del oeste cuando viajan, y vos sos de Padua. Alguien me dijo que en el futuro te gustaría ser intendenta de Merlo, ¿lo pensás, lo analizás?
No me gustaría. ¿No? No, no me gustaría, me da... No, la verdad es que no. Sí espero que algún día nuestro municipio esté gobernado por alguien que realmente piense en los vecinos. La verdad es que no es lo que está sucediendo. Bueno, de hecho el intendente que tiene está procesado por la justicia, inhabilitado para ejercer cargos públicos. Ha sido condenado, falta digamos, la ratificación de un tribunal de segunda instancia. En lo personal, y esta es una opinión personal que tengo, no por este caso, sino por todos, creo que cuando un tribunal dicta su sentencia debería considerarse firme y considerarla ya la sentencia más allá de las apelaciones. De las apelaciones que vengan, sí. Porque, y si no, que es una de las inquietudes que espero poder llevar a debate, es empecemos a pensar si las instancias superiores, estas que revisan los fallos, no deberían tener un tiempo estipulado para hacerlo. Porque si no, la sentencia no queda firme, pero la instancia de casación puede tomarse el tiempo que quiere y entonces ahí vemos 10, 15, 20 años y me parece que esto es injusto para todos. Para todos, pero la política lo aprovecha con dilataciones y tiempos judiciales que le convienen, esto está claro. Me parece que eso es tremendo, pero yo igual siempre creo que va a ser mucho más importante cuando el cambio se produzca en el ciudadano común. Cuando el ciudadano común diga, basta, no voy a votar personas que están condenadas. Más allá de la posibilidad que tengan de ser una oferta electoral, que el ciudadano decida no llevar esa boleta de la mesa a la urna. ¿Sos de las que reconocen que hubo cosas donde falló el gobierno, donde no salió todo bien, donde la situación está difícil? ¿Eso lo ves? Porque hay algunos que dicen, bueno, no falta, hubo cosas que no salieron como se esperaban, claramente, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Digo, ahí tenés tu mirada crítica también para con el gobierno, más allá de estar en la cabeza de la lista de diputados. Sí, me parece que no solo hay una autocrítica por parte del gobierno, obviamente yo no soy analista ni política ni económica como para hacer un análisis muy profundo, pero sí reconozco que hay todavía una materia pendiente en economía, que no se tuvieron los resultados que se pensaban o que se querían o que todos esperamos, pero yo sigo siendo la misma ciudadana común que vivió la devaluación de los años 90, que pasó por el 2001 y desde que tengo memoria en nuestro país tenemos cíclicamente crisis económicas y creo que en algún momento necesitamos salir de ese círculo y me parece que para eso se requieren muchas de las cosas que se hicieron en estos años. Por una cuestión de sentido común y reitero sin ser analista, digo, si queremos vender nuestros productos al mundo tenemos que tener cómo transportar los productos y entonces hay que hacer rutas. Y esto es lo que se ha hecho. Creo que en ese sentido hay un montón de cosas que se hicieron en estos años que sí nos permiten entender que ahora viene la etapa en donde se puede mejorar esto que hasta el momento no está como quisiéramos, ¿no? ¿Confías en que se puede revertir el resultado? Sí. Estando tan cerca, te veo caminando mucho con María Eugenia, donde va ella, están tan juntas. ¿Crees que en la provincia también se podría revertir la elección? Mira, yo creo que el 27 de octubre todos los vecinos de la provincia tienen la oportunidad histórica de defender a María Eugenia, reitero, como la mejor gobernadora. María Eugenia ha hecho en estos años lo urgente y no lo ha hecho por
porque sí, se fue a demanda de lo que pedían los vecinos en el 2015. Las mamás que veían a sus hijos caer en la droga y cooptados por el narco del barrio. Esa pelea que nadie quiso dar y que escuchábamos que el narcotráfico no era un problema o la droga estaba de paso en nuestro país, cuando las madres sí sufrían en carne propia. Ahí fue María Eugenia y escuchando ese pedido liberó esta batalla. Las madres que tenían que acercarse a los hospitales y se encontraban con un hospital abandonado que no podía dar respuesta. Hoy todos los hospitales de la provincia tienen sus guardias a nuevo. Digo, ha hecho lo urgente y creo que muchos vecinos saben, porque son los que hoy se acuestan tranquilos cuando llueve porque no se van a inundar. Entonces sí creo que eso se va a poner en valor. Recién hablábamos de la justicia, sos una luchadora, caminaste los tribunales, la lucha tuya y de los familiares de víctimas de la tragedia de Once metió presos a los responsables o a parte de ellos. ¿Cambia el olfato de la política? Desde las PASO para acá, 7 presos por causas de corrupción del kirchnerismo en libertad. ¿La justicia se va acomodando al olor de la política? ¿Crees en la justicia? ¿Tenemos una justicia independiente o no? Mira, yo creo y me vuelvo al 2012, cuando teníamos que recurrir a los tribunales federales, tribunales que tenían y que dejaron impune la causa AMIA, o que vimos que le llevó 15 años establecer condenas en Cromañón. Digo, eso era lo que teníamos, y un poco porque es lo que corresponde, confiar en la justicia, y otro poco por obligación, porque si no, ¿qué te queda? Quedarte en tu casa y decir ya está. Entonces, un poco y un poco, pusimos la confianza ahí y logramos lo que logramos. Hoy estoy en el mismo lugar. Sí creo que es muy triste si los tiempos de la justicia se ajustan a los tiempos de la política. Creo que esto no le hace bien a nadie y creo que es algo que los ciudadanos tenemos que tener muy presente y estar muy atentos. También creo que hay mucho por hacer, pero fundamentalmente hay que hacerlo manteniendo la independencia de los poderes. Es el fundamento de la democracia. Y entonces, en este sentido, creo que con todo lo que falta por hacer y con todas las críticas que podamos hoy tener, creo que hay que seguir apostando a la justicia, y sobre todo frente a declaraciones cuando uno ve o escucha declaraciones de quien quiere ser presidente, decir que desde el Ejecutivo se van a revisar fallos judiciales. Siempre coquetea, tiene ese juego el kirchnerismo, coquetea con la reforma de la Constitución. Es delicado, ¿no? En un momento así pareciera. Yo creo que sí, y creo que también habría que mirar experiencias en otros lugares. Creo que muchos de nosotros por ahí entendemos o escuchamos algunas declaraciones y las tomamos como muy lejanas al ciudadano común. Decimos, a mí qué me importa, y eso que tiene que ver conmigo. Sí, no me cambia. Y por ahí está bueno si alguno conoce algún migrante venezolano que esté viviendo acá, que nos cuente un poco cómo fue su experiencia para llegar a donde están hoy. Y muchas veces tiene que ver con esto, con creer que las cosas no son ajenas y entonces no participarnos, no informarnos, no involucrarnos, y de repente es tarde. Creo que la Constitución tenemos que cuidarla y fundamentalmente respetarla. Cristina, cuando la trató, ¿qué sensación le dio? ¿Qué mujer Yo nunca tuve trato, nunca la vi. Sí,
después de la tragedia, a la semana, empezaron a contactarnos para que fuéramos. Y tanto el papá de Lucas como yo dijimos siempre que no. Hubo algunos familiares que decidieron acercarse a esas reuniones. En lo personal no lo hice nunca, ni sentí que tenía la necesidad de hacerlo. Pero por algo especial, por... Siempre pensé que ella no tenía nada para decirme a mí en el ámbito privado. En el momento de la tragedia, cuando ella tardó varios días en salir a hacer alguna declaración, era la presidenta de un país y tenía que explicarle al país lo que tuviera para decir en función de la tragedia de Once. Qué terrible esos días, ¿no? Cuando en países, digo, ha habido tragedias, no como esta, claramente, porque esto fue la corrupción, pero rápidamente, ¿no? Un presidente de un país se pone al frente, da un mensaje. Eran horas desesperantes, angustiantes, y nadie decía nada. Nadie decía nada, y cuando salió a decir la primera aparición post-tragedia fue la del vamos por todo. Yo entendí en ese momento que ella debía dar una explicación a todos los argentinos, no a mí. A mí la contención me la daba mi familia, mis seres queridos. Ella mía no era nada más que la presidenta, claro. Y no es presidenta mía, era la presidenta de 40 millones y a los 40 millones les debía la explicación. Y sentí que no lo hizo y después, con el correr del tiempo, a medida que la causa fue avanzando y uno fue escuchando las declaraciones y cuál fue la postura en ese momento, la posición que tomó el gobierno de empezar a tildar a los familiares de golpistas, de desestabilizadores. Una locura absoluta. Cuando en realidad nosotros solo pedíamos justicia. Uno hubiera esperado otro tipo de reacción. La verdad es que, nada, siento que hay responsabilidades penales que se dirimen en los tribunales y, bueno, determinaron quiénes fueron los responsables de la tragedia, por eso hoy están condenados, y creo que hay responsabilidades políticas, y ella es responsable política. María Luján, gracias por la charla, gracias por la lucha que siempre dan, y que vaya bien de acá a las elecciones. Esperemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias por su compañía, buena semana para todos, chao.